Hola, mi nombre es Juan Pablo Sáez, soy oncólogo clínico y soy el jefe de la unidad de tumores geniturinarios del Instituto Alexander Fleming. Hoy les voy a hablar sobre la situación actual y el tratamiento de primera línea en el cáncer urotelial metastásico. Entendemos y vemos el cáncer de urotelio y el cáncer de vejiga como una enfermedad a veces dividida, en donde el urólogo atiende el paciente que tiene enfermedad no músculo-invasiva y localizada, y el oncólogo se centra más en la enfermedad metastásica. Esta percepción es incorrecta. ¿Por qué? Porque el 50% de los pacientes que tienen una enfermedad localizada van a recaer y el 30% de los pacientes que tienen enfermedad metastásica van a tener complicaciones locales. De tal forma, la manera correcta de hacer esto es en un equipo multidisciplinario. Esta es una foto que siempre nos recuerda esto de la última reunión que pudimos hacer presencial con urólogos argentinos y uruguayos reunidos en Bariloche, justamente discutiendo el mejor abordaje para el cáncer de vejiga, el cáncer de urotelio localizado metastásico. Este equipo multidisciplinario es cada vez más difícil, cada vez más necesario, diría yo, a la luz de lo que se viene en evidencia en tratamientos. Hemos conocido este año los resultados de nivolumab en adyuvancia, un tratamiento un protocolo que pudimos llevar adelante en el Instituto Fleming, justamente gracias al trabajo multidisciplinario. Y si finalmente esto es aprobado, como probablemente lo sea, va a abrir un aspecto más a discutir entre urólogos y oncólogos en el cáncer de urotelio, en el cáncer de vejiga. ¿Cuál es el problema central de esta enfermedad? El problema central es que el paciente no siempre va acorde a la droga patrón, a la droga reina que tenemos para tratar esta enfermedad, que es el cisplatino, porque los pacientes suelen ser añosos y con comorbilidades. De hecho, definimos a los pacientes como inelegibles para cisplatino basados en estos 5 criterios que estableció este señor que es Matthew Galsky. Y la causa más frecuente para que un paciente no pueda recibir cisplatino es que tenga insuficiencia renal, un clearance de creatinina por debajo de 60 mililitros minuto. Esto puede llegar a ser muy frecuente porque dado que el cáncer de urotelio es una enfermedad de pacientes añosos, como vemos aquí en esta gráfica, a medida que aumenta la edad, aumenta la proporción de pacientes que no son aptos para recibir cisplatino. Si bien algunos investigadores y expertos en el tema consideran que carboplatino y cisplatino son drogas similares, otros no. Yo personalmente pienso que no son lo mismo. Me baso en esta evidencia del grupo RISC, que es un grupo de investigadores relacionados con el cáncer de urotelio, que publicó estos datos retrospectivos donde muestran que los mejores resultados se obtienen con cisplatino en los pacientes elegibles. Y que si un paciente elegible a cisplatino no realiza cisplatino y realiza carboplatino, en realidad su sobrevida es similar a los pacientes no elegibles. Por eso yo considero que siempre que un paciente sea apto para cisplatino, debe recibirlo. ¿Qué es lo que hacemos hoy en primera línea y cómo se ha ido modificando en el tiempo reciente? Bueno, lo más importante es tener en cuenta que el cáncer de urotelio de vejiga es una enfermedad quimiosensible. Distintos esquemas de quimioterapia que se usan comúnmente, dose dense MVAC, arroja tasas de respuestas muy altas, por encima del 70%. El más comúnmente utilizado, cisplatino gemcitabine, 49% de respuesta, con una respuesta completa de 12%, e incluso un esquema subóptimo como carboplatino gemcitabine también arroja un 36% de respuesta. Entonces, ¿cuál es el problema? No es que no sea quimiosensible. El problema es lo que llaman la cola de la curva, que las respuestas a la quimioterapia no duran. Ese es el problema. A mí me gusta hacer la analogía de que la quimioterapia es como un corredor de carreras cortas, de los primeros 100 metros, que funciona muy bien y que gana en esa distancia. Pero lo que no es la quimioterapia es un maratonista, no puede sostener esa respuesta. Ahora vamos a utilizar más adelante esta analogía para ver cuál es la nueva evidencia que se ha incorporado en esta enfermedad. ¿Y por qué el régimen más utilizado es cisplatino gemcitabine? Por este estudio que ya tiene más de 15 años, estudio de Van der Masse, que estableció que gemcitabine y cisplatino es similar a MVAC en enfermedad metastásica y el promedio de vida de estos pacientes es 14 a 15 meses. En el año 2014 también nació la inmunoterapia en esta enfermedad. Con esta droga que en ese momento se llamaba MPDL 3280 y hoy es atezolizumab, el doctor Tom Powell presentó estos estudios en ASCO y dio el inicio de la era de la inmunoterapia en cáncer de urotelio. Eso ha llevado a que en los últimos años las aprobaciones por FDA y por ANMAT también
para el tratamiento del cáncer de urotelio se han aumentado enormemente gracias justamente a la incorporación de la inmunoterapia. Inicialmente la inmunoterapia ocupó el lugar de la segunda línea y este es el estudio pivotal, el estudio fase 3, prospectivo, positivo para sobrevida global de pembrolizumab, comparado con lo que era la quimioterapia de segunda línea en esta enfermedad, que era el uso de taxanos o vinflunine. Pero llamo la atención a un hecho que es relevante y que muestra una vez más cuán quimiosensible es esta enfermedad. Incluso cuando comparamos pembrolizumab con quimioterapia de segunda línea, los primeros 3-4 meses, la quimioterapia obtiene tasas de respuesta y sobrevidas mejores que la inmunoterapia. Esto nos muestra claramente que incluso en segunda línea, esta sigue siendo una enfermedad muy quimiosensible. La quimio es un corredor de corta distancia. ¿Qué es el pembrolizumab y por qué termina ganando? Porque es un maratonista, entonces a la larga termina ganando. Cuando vemos los resultados ya a más de 3 años del estudio Keynote 045, vemos que a 3 años o más sigue habiendo una mayor proporción de pacientes vivos, prácticamente el doble, y que por supuesto la duración de la respuesta es muy superior a quimioterapia, y esta es la ventaja fundamental de la inmunoterapia. Algunos pacientes, este fue uno de mis primeros pacientes que recibió inmunoterapia, son largos sobrevivientes con respuestas completas, algo que no veíamos antes del advenimiento de la inmunoterapia. ¿Cómo se terminó de definir el panorama en el año 2018? Hay una alerta de la FDA y EMA por 2 estudios que estaban en curso, que nos dijeron que los pacientes con un PDL1 bajo, si les hacíamos solo inmunoterapia, les iba peor. Y entonces ahí cambió y empezamos a pedir PDL1 en primera línea si estábamos considerando la posibilidad de hacer inmunoterapia. Como vamos a ver ahora, esto ha cambiado también nuevamente recientemente. Entonces, PDL1 negativo, quedó claro que les iba peor con inmunoterapia que con quimioterapia en el año 2018. Vamos a ver qué nueva evidencia se incorporó en este escenario para modificar una vez más el abordaje terapéutico. Si uno tuviera que resumir cómo estaba la situación desde el 2018 hasta hace menos de un año atrás, este era el cuadro. En el paciente, como decíamos, que puede recibir cisplatino, le damos cisplatino. Si no puede recibir cisplatino, pedíamos un PL1. Si era positivo, podíamos hacer inmunoterapia con pembrolizumab o con atezolizumab. De hecho, podemos hacerlo, están aprobados aún. Y si es negativo, le hacíamos carboplatino o gemcitabine. Y en la segunda línea, en pacientes que no habían recibido anteriormente inmunoterapia, hacíamos inmunoterapia. Pero ¿qué pasó en los últimos 2 años? Hubo 4 estudios, 3 de ellos negativos, que ahora vamos a ver un poco más en detalle. Tuvimos el estudio Danubio, del laboratorio AstraZeneca, obviamente, que comparó durvalumab, el anti-PDL1 de AstraZeneca, versus un doblete de inmunoterapia con tremelimumab y durvalumab versus quimioterapia. Tuvimos el estudio InVigor 130 de Roche con atezolizumab versus quimio, versus el triplete de quimio más inmunoterapia. Y tuvimos el estudio Keynote 361 de MSD con pembrolizumab versus quimioterapia versus el triplete de quimioterapia más inmunoterapia, es decir, un diseño muy similar al 130. Y finalmente el estudio Javelin de la alianza Merck y Pfizer con avelumab en mantenimiento luego de la quimioterapia. Estos 3 estudios se pueden considerar negativos a fines prácticos, como les voy a mostrar ahora, y vamos a ver qué aprendimos de esos 3 estudios. Entonces, en PDL1 positivo podíamos usar inmunoterapia, y de hecho podemos hacerlo, está aprobado en el paciente que no puede recibir cisplatino. Pero esto ha sido puesto en duda por todos estos nuevos estudios que les voy a mostrar. ¿Por qué usamos inmunoterapia en primera línea en pacientes PDL1 positivos? Por este estudio, el 052. Este estudio mostró una sobrevida bastante aceptable para pacientes unfit para cisplatino en primera línea con pembrolizumab, pero sobre todo en aquellos PDL1 positivos. Se ve el verdadero beneficio y por eso usamos PDL1 como biomarcador en los unfit para cisplatino. Y con una curva que se mantiene en el tiempo. Ahora, lo cierto es que el seguimiento más prolongado de este estudio, el 052, el seguimiento a más allá de 2 años, que ha sido recientemente publicado, muestra que una proporción muy pequeña de pacientes siguen con respuesta más allá de los 2 años. Es decir, podemos decir que la inmunoterapia en primera línea en pacientes unfit para cisplatino, PDL1 positivo, beneficia de manera sostenida a una pequeña proporción de pacientes. Su rol incluso ha sido puesto en duda por los recientes estudios. Este quizás es el más positivo de ellos, que es el estudio de atezolizumab. Aquí no hay mucho entrecruzamiento de las curvas,
algo se puede ver de entrecruzamiento, pero no mucho. Pero estos son resultados de sobrevida interina y a la fecha no hemos conocido los resultados de sobrevida final de este estudio, que fue inicialmente presentado en el 2019, como ustedes ven, lo que hace pensar que probablemente no sea positiva la sobrevida con atezolizumab versus quimioterapia en pacientes PDL1 positivos y que por eso pone en duda esta estrategia de usar inmunoterapia de inicio en esta población. El estudio seguro que fue negativo fue el Danubio con durvalumab. Aquí podemos ver el típico entrecruzamiento de las curvas porque la quimioterapia es mejor que la inmunoterapia al principio, casi siempre o siempre, y el estudio terminó siendo negativo con una P no significativa, insisto, poniendo en duda la estrategia de inmunoterapia en primera línea en PDL1 positivo. Lo mismo sucedió con el Keynote 361. Aquí fue pembrolizumab, la droga que se comparó, una vez más entre cruzamiento de las curvas, ningún tipo de beneficio para inmunoterapia en primera línea, una vez más poniendo en duda la utilización de inmunoterapia en primera línea en pacientes PDL1 positivos. Incluso si comparamos la inmunoterapia con la peor quimioterapia, que es carboplatino, vemos que la tasa de respuesta a carboplatino y gemcitabine es mayor, lo cual esto es negativo para la inmunoterapia, ¿sí? En pacientes, todos los pacientes, e incluso en pacientes PDL1 positivos. O sea que Carbogem, una quimioterapia subóptima, le sigue ganando a la inmunoterapia en tasa de respuesta inicial. Sí, lo que ofrece obviamente la inmunoterapia es una mayor duración de respuesta y esto va a llevar a la estrategia que voy a comentar en un minuto, que es la estrategia que se ha impuesto hoy en día. ¿Qué hacemos en pacientes PDL1 negativos? Bueno, lo que hacemos es carboplatino más gemcitabine, cuando no son fit para cisplatino. El tema es que en esta población de pacientes comórbidos, como vemos, la evidencia que tenemos viene de este estudio de María de Santis, con una sobrevida realmente muy corta. Entonces, cuando hacemos solo carboplatino y gemcitabine, sin nada después, la verdad que los resultados también son subóptimos, a pesar de tener una buena tasa de respuesta, como vemos aquí, porque es una enfermedad quimiosensible, pero no dura. El efecto de la quimioterapia no dura. ¿Hay evidencia para usar triplete hoy en día? La respuesta es no. De vuelta, volvemos a los estudios negativos, al INVIGOR 130. Aquí parece haber una diferencia a favor del triplete con atezolizumab más quimioterapia, pero insisto que estos son resultados interinos y a la fecha no conocemos el resultado final de sobrevida global, por eso esta estrategia no ha sido aprobada. Así que todavía el jurado está decidiendo sobre este triplete. Lo cierto es que el triplete no ofrece mayor tasa de respuesta, como ustedes pueden ver acá, 44 versus 47%, sí quizás un poco más de respuestas completas, pero no más respuesta objetiva. El estudio que seguro fue negativo con triplete es el de pembrolizumab más quimioterapia, de vuelta el 361, que recuerden tenía esa rama, completamente negativo. No hay ningún lugar todavía para el triplete en el tratamiento inicial de esta enfermedad. Parecería entonces que habíamos alcanzado un techo en sobrevida ahí por 1 año y medio para el cáncer de vejiga o cáncer de urotelio en primera línea. Este era el promedio de vida de todos los distintos estudios que que vimos hasta ahora. ¿Hay alguna estrategia para utilizar doble inmunoterapia en esta enfermedad? Esto todavía está más en duda. ¿Por qué? El estudio Danubio, como yo les mostré, fue el que utilizó doble inmunoterapia con tremelimumab más durvalumab en primera línea. Y el estudio, de vuelta, ¿qué muestra? Lo que ya conocemos, el entrecruzamiento de las curvas al inicio, porque la quimioterapia le gana incluso al doblete de inmunoterapia. Por eso en la población general es negativa. Pero si vemos la población PDL1 positivo, que no era el endpoint primario del estudio, era un endpoint secundario, por eso el estudio fue negativo. Pero si el estudio hubiera focalizado su atención en pacientes PL1 positivo con doblete de inmunoterapia, es decir, un anti-CTLA4 como es el tremelimumab y un anti-PDL1 como es el durvalumab, el estudio hubiera sido positivo. Vemos, por supuesto, el entrecruzamiento de las curvas, pero la P en este caso hubiera sido positiva. Pero como no fue un endpoint primario del estudio, tenemos que decir que el estudio de Danubio fue negativo y todavía no hay lugar para el doblete de inmunoterapia. ¿Qué estudios hay en curso para terminar de responder estas preguntas? El estudio NILE, que como todos los estudios de AstraZeneca tiene nombre de Río, y el estudio Checkmate 901, también con el doblete de ipilimumab más nivolumab. Ambos estudios están disponibles en Argentina. Yo estoy a cargo de ambos estudios en mi centro, así que nos van a ayudar a responder preguntas en los próximos 2 años, terminar de definir la mejor estrategia. ¿Qué es lo que se viene? Quizás la combinación de anticuerpos inmunoconjugados
como el enfortumab vedotin más pembrolizumab. El enfortumab vedotin es una droga muy prometedora en segunda línea, no voy a hablar de eso hoy, pero este estudio en primera línea, un estudio inicial, mostró altísimas tasas de respuesta, más de 90%, con la combinación de enfortumab vedotin más pembrolizumab, y tenemos el estudio enfortumab vedotin 302 en curso, desgraciadamente no disponible en Argentina, pero sí a nivel global, que randomiza a los pacientes justamente en fase 3 a enfortumab vedotin más pembrolizumab versus quimioterapia, a ver si finalmente la quimioterapia es destronada de ese lugar privilegiado que tiene en la primera línea. ¿Y cuál es la estrategia ganadora hoy en día? ¿Y cuál es el estudio que motiva esa estrategia? Es esta estrategia: quimioterapia en primera línea y mantenimiento con inmunoterapia. El estudio que ha establecido esto como la estrategia ganadora es el Javelin Bladder 100, que básicamente lo que hizo es, luego de 4 a 6 ciclos de quimioterapia con cisplatino o con carboplatino, randomizó a los pacientes a mantenimiento con avelumab o a best standard of care, a placebo, básicamente. Lo primero que se logra es que, como la enfermedad es quimiosensible, un número significativo de pacientes, entre el 80 y el 85%, van a mostrar respuesta a la quimioterapia y van a ser eventualmente candidatos para mantenimiento con avelumab. El estudio fue muy positivo para el mantenimiento con avelumab, alcanzando por primera vez una sobrevida que supera los 20 meses con el mantenimiento con avelumab versus 14 meses con el mejor soporte. ¿Por qué este estudio fue positivo y por qué no vemos entrecruzamiento de las curvas? Porque justamente utiliza quimioterapia, que es lo mejor al principio, y mantenimiento con inmunoterapia luego de la quimioterapia en los pacientes que responden. Por eso es la estrategia más inteligente hasta la fecha y la que se ha impuesto como un estándar de tratamiento en primera línea. Nos permite superar ese histórico techo de 1 año y medio y superar los 2 años. ¿Por qué digo 2 años y no 21 meses? Porque a esos 21 meses se midieron desde el inicio de la inmunoterapia. Entonces hay que agregar los 4, 5, 6 meses de quimioterapia previa, más el descanso antes de iniciar la inmunoterapia, y por eso superamos los 2 años de sobrevida global. Lo interesante, obviamente, es que vemos respuesta a la inmunoterapia de mantenimiento, es decir, esto es lo que yo llamo una profundización de respuesta. Cuando los pacientes empiezan inmunoterapia, responden, se profundiza en alguno de ellos la respuesta. El tiempo de la progresión no es la mejor manera de medir el efecto de la inmunoterapia, pero sí podemos ver que las curvas se separan tempranamente. Esto desde el punto de vista clínico, ¿qué significa para el médico tratante? Que en esos primeros 3, 4 meses, a más tardar, el médico va a poder ver si la inmunoterapia está siendo benéfica o no. Si el paciente progresa, hay que cambiarlo, la inmunoterapia de mantenimiento no está funcionando. Si el paciente mantiene la respuesta o la profundiza, la inmunoterapia de mantenimiento está funcionando y se continúa. Y esta decisión se puede tomar muy rápido. Entre 2 y 3 meses ya podemos saber qué paciente se está beneficiando y qué paciente no. Cuando vemos los subgrupos, todos los subgrupos se beneficiaron, incluso resalto esto, tanto los que hicieron carbo como los que hicieron cisplatino. Ambos subgrupos se beneficiaron y lo podemos ver en estas curvas. Hubo beneficio del mantenimiento para los pacientes que hicieron cis como para los pacientes que hicieron carbo. Es decir, que es un esquema de tratamiento muy integrador, muy amplio, que permite incluir pacientes fit para cisplatino y unfit para cisplatino que realizan carboplatino. ¿Todas las respuestas se beneficiaron? Sí, tanto los pacientes que lograron respuesta completa como parcial, como enfermedad estable, tuvieron beneficio con el mantenimiento con avelumab. Así que podemos ver que es una estrategia prácticamente aplicable a la mayoría, si no todos los pacientes que pueden recibir quimioterapia. Y cuando vemos según la cantidad de ciclos de quimioterapia, vemos que el beneficio fue similar para 4 o para 6 ciclos, lo cual nos da la libertad como médico tratante de utilizar entre 4 y 6 ciclos de quimioterapia y luego pasar al mantenimiento con avelumab. ¿Cuáles fueron los tratamientos que hicieron a la progresión? Aquí en realidad lo que quiero resaltar es que el grupo de Best Standard of Care recibió inmunoterapia a la progresión. Es decir, que este es un estudio de inmunoterapia de mantenimiento versus inmunoterapia en segunda línea. No es que no recibieron inmunoterapia. Por eso es un estudio que tiene aún más validez. La toxicidad fue realmente muy baja, no hubo efectos adversos grado 4 y grado 5, una muy pequeña cantidad de efectos adversos grado 3, como ustedes pueden ver ahí. La utilización de corticoides en altas dosis se requirió solo en el 9% de los pacientes. Estamos acostumbrados a saber que el avelumab es una droga muy, muy poco tóxica. Entonces, finalmente, para ir terminando, ¿cómo queda la situación actual, la situación presente con la nueva evidencia? Bueno, lo cierto es que la mayoría de los pacientes van a recibir alguna clase de quimioterapia. Ha quedado establecida que la quimioterapia es necesaria de inicio.
Esa quimioterapia será cisplatino o carboplatino, según si el paciente es fit o unfit. Y serán 4 a 6 ciclos según la tolerancia del paciente. Y luego de eso vendrá el mantenimiento con avelumab en la mayoría de los pacientes que tienen alguna clase de respuesta a la quimioterapia. En la segunda línea quedará, si el paciente no recibió inmunoterapia, le daremos inmunoterapia, si no será enfortumab vedotin y si no será drogas como erdafitinib. De ambas, estas últimas dos, de enfortumab vedotin y de erdafitinib, voy a hablar en una siguiente presentación cuando hable de tratamientos target en cáncer de urotelio. Y en los pacientes no aptos para quimioterapia, que no pueden recibir ningún tipo de quimioterapia, que representan entre un 10-15% de la población con carcinoma urotelial, en ese caso sí, como no tenemos otra opción, utilizaremos pembrolizumab o atezolizumab como están actualmente aprobados. Muchas gracias por su atención.